Bien. Perfecto. Bueno, los audios que se filtraron de Diego Españolo, bueno, dejaron al descubierto una matriz de corrupción, esto es lo que veníamos diciendo, que está inserta en el gobierno, cuyos presuntos protagonistas son nada más y nada menos que el propio presidente de la Nación, su hermana Karina y el clan Menem. A un ajuste que mata, una economía estancada y otros casos también de corrupción que la justicia está investigando, bueno, se suma este tema de las coimas que provoca indignación en la población, y esto un poco se vio en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, como Loma de Zamora. Sí. Bueno, hace poco, al día siguiente en Corrientes, por ejemplo, y en otros lugares donde ya me parece que van a ir con miedo porque no saben lo que puede llegar a suceder, porque la gente obviamente está muy enojada. Y para hablar justamente de este tema, de este presente caótico, pero también de lo que pueda llegar a suceder próximamente en nuestro país, estamos en comunicación con el antropólogo Alejandro Grimson, a quien tenemos en el aire. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás tanto tiempo, Alejandro? Bien, bien. A veces sé que me estuviste buscando para poder conversar, pero bueno, a veces se hace difícil. Son cosas que pasan. Vos sabés que sos una fuente de consulta permanente porque te considero una persona muy inteligente, que sabe mucho acerca de todo lo que está pasando en términos políticos en la Argentina, has estudiado mucho el tema y bueno, siempre recurrimos a vos cada vez que se pueda porque nos gusta aprender y interpretar la actualidad de distintos ángulos. Y lo que vos expresás verdaderamente nos ayuda mucho a comprender un poco lo que está sucediendo. Bien, ¿crees, Alejandro, que este tema de las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad quebró de algún modo la expectativa que había con este gobierno por parte de un sector de la población que obviamente confiaba en este gobierno? Sí y no, o sea, ¿por qué sí? Porque se produjo un quiebre. Milei era visto, bueno, todos sabemos que él obtuvo 56% de los votos, después tuvo un apoyo que se mantuvo muy, muy estable, arriba del 48%, alrededor del 50%, casi todo el resto del tiempo hasta este episodio, o hasta unos días antes de este episodio. Y en ese sentido se produjo un desencanto. Esa figura de una persona que a los gritos hablaba de su propia pureza cuando todo el resto son una manga de imbéciles, corruptos, ladrones, exacto, etcétera, etcétera, y se pinchó. ¿Se pinchó para quién? Bueno, entre los votantes de Milei siempre hay que distinguir al votante duro, al votante entusiasta, convencido, fanático, podríamos llamar, que es un poco menos de la mitad, o bastante, entre un tercio y la mitad, y el votante que uno llamaría moderado. ¿Por qué llamar moderado votando a una persona no moderada, como Milei? No, moderado el votante en el sentido de que es una persona que no quiere inflación, quiere que baje la inflación y que se cumpla esa promesa, pero no le gusta cuando Milei se pone a hablar de la batalla cultural contra la gente que tiene otras preferencias de orientación sexual, o las minorías o la oposición política. No le gusta cuando Milei insulta a los periodistas y así sucesivamente. Es gente que muchas veces dice, uy, pero si está haciendo las cosas con cierto orden en la economía, ¿para qué se mete con eso? ¿Para qué se mete es un razonamiento de ese estilo. ¿Para qué se mete con los discapacitados, por ejemplo? Claro, eso, entonces, ¿qué es lo que con se Ian dio? Moche, ¿viste? Con el chico que es autista. Claro, claro. Y después dijo las frases estas como lo peor son los discapacitados kirchneristas, Sí. ¿no? Sí. Donde son dos insultos juntos, dos insultos en uno, ¿no? Claro. El que le gusta tanto ahorrar, porque está insultando a la oposición política y al mismo tiempo está insultando a todas las personas
con alguna capacidad reducida, ¿no? Porque en realidad en el mundo de hoy ya no se usa la palabra discapacitado, sino que se usa la palabra capacidad reducida, porque millones de argentinos tienen alguna capacidad reducida. Sí, totalmente. No en la movilidad, en el oído, qué sé yo, etcétera. No todos necesitan apoyo del Estado, no estoy diciendo eso. Pero, ¿qué estoy tratando de decir? Bueno, todos estos insultos fueron generando un clima creciente donde él terminó, te acordás, hace unas semanas atrás prometiendo que no iba a insultar más. Sí. Y al poco tiempo de esto salta el escándalo de las coimas justamente en ese área, o sea, donde decían que ellos querían ahorrar porque era necesario ahorrar, estaban robando plata, y la justificación más espectacular fue con el acto fallido diciendo nosotros estamos afanándonos los curros de otros. Claro, sí, total. ¿No? Sí, total. Así que estaba admitiendo... Un psicólogo por ahí, Claro, o sea, supongo que toda la audiencia entiende, pero cuando suponete que un chico invita a salir a una chica y en vez de decir qué lindo comer con vos, que quiere decir eso, dice qué lindo coger con vos. Claro. O sea, se le escapa, ¿entendés? Sí. ¿Por qué? Porque bueno, a veces uno no puede controlar todo lo que hace y lo que dice. Es peor cuando no lo puede hacer un presidente, porque lo deja mal parado. Totalmente. Pero la cuestión es que ahí se rompió algo, se rompió un cristal. Queda en pie un Milei con gritos, con convicción, con decisionismo, que tiene que confrontarse al hecho electoral, donde ellos siguen diciendo que están convencidos que les va a ir extraordinariamente bien. Yo no estoy convencido de nada. Yo estoy convencido que hay que esperar a la fecha y trabajar para lograr el mejor resultado posible para la Argentina, es decir, que no haya un aval político para quienes proclaman la injusticia social como bandera. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo te decía sí y no, porque en política, viste, todo tiene fecha de vencimiento. O sea, si en la relación, si aunque Milei no saque el porcentaje de votos que él quiere, la oposición saca un porcentaje de votos bajo, vamos a decir así, entonces, bueno, él va a poder hablar de su triunfo, va a poder decir que es la primera minoría, va a tener un montón de chances para poder relanzarse. Y si el gobierno se relanza, y bueno, no sé, ahí habrá que ver cómo se dan los vos estás diciendo episodios, que ¿no? seamos prudentes, que no cantemos victoria antes de tiempo, que veamos cómo se van dando los acontecimientos y a medida que vayan sucediendo vamos viendo qué se hace, ¿no? Algo por el estilo. De todas modas, viste que se habla un poco de que el establishment nacional e internacional de alguna manera, o el círculo rojo, si querés más precisamente, le está bajando un poquito el pulgar a Milei, porque las cuestiones en términos económicos tampoco están funcionando como se supone que estaban funcionando hasta hace poco, ¿no? Entonces hay algo ahí dando vueltas que no es solamente el pueblo el que está un poco, sobre todo el que los votó, que está un poco decepcionado, sino también cierto sector de la economía en sí, ¿no? Que confió en este gobierno. Es así, al mismo tiempo van a estar esperando los resultados electorales. Sí. Es decir, en este momento vos no tenés un proceso de inversiones relevante en la Argentina como el que había prometido el gobierno. Ahora, tampoco tenés una mega corrida como podría suceder si se pierde por completo la confianza, ¿se entiende? O sea, es una situación intermedia donde todos están esperando el resultado electoral y lo que no se sabe es si lo que suceda el domingo 7 en la provincia de Buenos Aires, si fuera desfavorable para el gobierno, lo que no se sabe es si 4 o 5 semanas no es mucho tiempo para la fragilidad que tiene la economía real, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, no se puede cantar victoria, entre otras cosas, porque del otro lado no hay un equipo. O sea, no hay dos equipos en la cancha, lamentablemente, ¿no? O sea, yo creo que la oposición
tiene un desafío gigantesco en los próximos 5 o 6 días, que termina la campaña en la provincia, y tiene un desafío gigantesco después, que es mostrar si la unidad que logró el peronismo es una unidad genuina o es una unidad para obtener algunos cargos más, cosas irrelevantes para la gente, ¿no? Sí, sí. Entonces también hay que ver si se sale a pelear con convicción o no, y si sobre todo para el mes de octubre, que es cuando corresponde, se enuncia, se plantea, se esboza un proyecto de futuro, claro, ¿no? Porque, o sea, Milei, una de las facilidades que tiene es que la oposición está haciendo las cosas de manera muy equivocada. Bueno, yo no me iba a meter mucho en la interna hoy, pero te metiste solo, entonces vamos a meternos un poquito. ¿Crees que no está consolidada entonces la oposición, que la unidad que por lo menos presumen que hay no es tal? Y quizás algo se vio el otro día cuando Máximo Kirchner hizo un comentario desafortunado en relación a la inversión de dinero en la localidad de Quilmes. Entonces quizás me parece o fue algo hecho a propósito o se le escapó, no lo sabemos, pero me parece que un tipo como Máximo no comete esos errores. ¿Eso está dentro de esta interna, de esta puja política? Y la pregunta básica que te quiero hacer es, si le llega a ir bastante bien o bien a Kicillof en las elecciones del 7 de septiembre, ¿crees que se baraja y se da de vuelta y se verá la relación de fuerza que hay en el interior del peronismo? Bueno, sí, yo creo que lo mejor que puede pasar es que el 7 de septiembre Fuerza Patria haga una excelente elección en las principales seccionales de la provincia de Buenos Aires y que se imponga de conjunto en la provincia, lo cual además va a potenciar sus posibilidades para el mes de octubre, ¿no es cierto? Y que en ese recorrido deje atrás el internismo que caracteriza a ese espacio político por lo menos desde 2019. Sí, sí. Es decir, la unidad del Frente de Todos, que todos creímos que se construyó de manera genuina en aquel momento, al poco tiempo nos dimos cuenta de que fue una unidad para sacarlo a Macri y ocupar el gobierno, pero donde no había un proyecto, ¿no? Sí, sí, y sí. Yo creo que los argentinos se sintieron víctimas de que haya una unidad sin que hubiera un proyecto. Sí. Entonces, yo no creo que la sociedad esté dispuesta de nuevo a apoyar una unidad que no está basada en ideas comunes, que no está basada en, como se dice, affectio societatis, digamos, estar contento de tener los socios que tenés y no estar criticándolos todos los días y menos una semana antes de la elección, o sea. Sí. Yo realmente no recuerdo ahora, estaba tratando de recordar cuándo fue la última vez que vi a un dirigente importante del peronismo criticar al principal gobernador de la única elección que hay el otro domingo, una semana antes, qué sé yo, la verdad no recuerdo. O sea, hay problemas gravísimos, o se resuelven, o después no vayan a preguntar por qué la gente le dio la espalda a Fuerza Patria. Si la gente le da la espalda a Fuerza Patria, pues no le cree, ojo. Guarda. Y eso está en manos de los dirigentes. Bien. O sea, si le da la espalda a Fuerza Patria, si le da el apoyo, es un éxito de los dirigentes. También es un problema de los dirigentes. Y eso hay que asumirlo. Y parte de esa responsabilidad, la responsabilidad de tener un proyecto serio de unidad, de la unidad que se pueda hacer. Yo, en el 2019, era de los que apoyaban la frase que decía unidad hasta donde duela. Sí, ¿y hoy? Y ahora apoyo la frase contraria, la frase de no hagamos ninguna unidad hasta donde duela, porque lo que duele es el internismo. Entonces, mirá lo que pasó en Bolivia. Sí. El internismo llevó, igual que en Argentina, al triunfo de una fuerza de derecha reaccionaria que viene a cargarse los derechos conquistados por el pueblo. Sí, por eso me llama mucho la atención este internismo bobo,
casi podríamos plantearlo. Pero bueno, es lo que se está sucediendo. A mí lo que me preocupa de toda esta historia, Alejandro, y esto es algo que vos estuviste desarrollando en toda la obra tuya, ¿no? De algún modo, es esta famosa grieta, este odio permanente en la sociedad argentina y que está relacionado con el peronismo y el antiperonismo en sí, ¿no? ¿Vos crees que, cómo se puede lograr que esto siga sucediendo? Ponele que le vaya bien al peronismo próximamente, ¿sí? Ponele que le vaya bien. A la larga o a la corta, otra vez viene toda esta estructura de derecha, mediática, judicial, que a los 4 años, a los 8 años, a los 12 años, logran convencer a un gran sector de la población para que, no sé, interprete que el peronismo es lo peor que le pudo haber pasado en la vida, para que vuelvan a votar a la derecha y así sucesivamente. Una cuestión cíclica, eterna de la historia argentina. ¿Esto alguna vez se va a cortar o habría que empezar a pensar en que mientras el capitalismo siga existiendo, esto va a seguir estando, y habría que ir pensando en alguna cosa relacionada a la izquierda en sí? Porque, sinceramente, ya, por lo menos por los últimos tiempos que estamos haciendo análisis de todo esto que está sucediendo, parece mentira, pero viene el peronismo, está determinado tiempo, después viene la derecha, arruina todo, destruye el país, no se endeuda, después viene el peronismo, arregla lo que puede, y así sucesivamente. Esto en algún momento va a terminar explotando. ¿Cómo crees que va cuál va a ser el desenlace de todo esto próximamente? Obviamente es una pregunta muy larga, pero es para ir pensando. No, sí, pero brevemente yo no veo un desenlace por izquierda. Bien. Creo que ahí hay 2 puntos. Un punto es que el peronismo tiene que asumir que tiene una parte que de necesidad de superación de sí mismo para poder salir de esa grieta. Eso está clarísimo. Sí. Primero, decirlo así, ordénense ustedes. En el libro que claro. En el libro que es el peronismo yo explico eso. Claro, o sea, exacto. El antiperonismo, hay que quitarle los elementos de razón que pueda tener el antiperonismo en sus críticas al peronismo. Claro. Y ese es un trabajo que tiene que hacer el peronismo y que no lo hizo. Bien. Ese es un punto. Corto, te lo digo así, corto. Sí, pero otro día lo desarrollamos. Por supuesto. El otro problema es que ahora yo le diría, muchachos, hay que apurarse porque la diferencia entre Macri y Milei es que Macri, digamos, ganaba en la Ciudad de Buenos Aires, ganaba en la Recoleta, ganaba en los lugares de la clase media para arriba, claro. Y más o menos, digamos, si vos mirás la radiografía 2015 o 2019, tenés una distribución más o menos de clase social, en el sentido que vos quieras usar la palabra clase social. Sí. Era así, los sectores más humildes votaban al peronismo, los trabajadores, y los sectores más acomodados votaban contra el peronismo. Milei rompió eso, Milei entró a los sectores más humildes. Esto no es un fenómeno de Milei, todas las ultraderechas lo han conseguido en el mundo. La ultraderecha italiana tiene muchos votos donde ganaba el Partido Comunista, igual en Francia, ¿no es cierto? Sí, en sí, Alemania la ultraderecha gana donde gobernaba el comunismo hasta la reunificación, ¿se entiende? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, eso se vio también en la elección de Estados Unidos, que hay sectores humildes que por primera vez empezaron a cambiar la proporción del voto a Trump entre los hispanos, etcétera. Entonces, muchachos, ahora las clases dominantes vienen directamente a buscar el voto de los más pobres. Ya no es tratar de ganar en el medio del espectro político como antes. Así que, o el peronismo se pone las pilas para hacer el trabajo que tiene que hacer a nivel programático, político, ideológico, de dirigencial, o el peronismo va a ser parte responsable, o la dirigencia del peronismo, mejor dicho, va a ser parte responsable si se perpetúa y avanzan este tipo de proyectos tan nefastos para el país. Sí, totalmente, totalmente. Estaba pensando, mientras escuchaba tu respuesta, digo, qué complejo, ¿no? Se está dando la situación esta
del peronismo, antiperonismo. Vos decís que el desenlace jamás va a ser por izquierda, pero vos sabés que hoy yo empezaba el programa hablando un poco de esta... No, yo no digo jamás, jamás es una palabra que no puedo decir. No, por ahora al menos, por ahora. No, Pero... yo no veo, sinceramente te digo, en América, en los países de América y en los países europeos, no conozco ningún proyecto económico de la izquierda que sea un proyecto viable, No, posible. y sobre todo en la Argentina. Porque digamos, lo que se llama... ¿Cómo? No, que me da la sensación de que en la Argentina, sobre todo, la única izquierda posible está dentro del peronismo, me parece a mí. Lo demás... No, por eso, o sea, no hay otra yo, cosa. si digamos, he hablado, conozco mucho a militantes o cuadros del FIT, y mi crítica principal siempre fue: qué pena que no quieren gobernar, porque para gobernar hay que hacer otra cosa. Claro. O sea, los sectores equivalentes en Brasil están aliados al PT. Claro, totalmente. Están en otro partido político, no son del PT, pero están aliados al PT, ¿me entendés lo que te digo? Sí, totalmente. Entonces, y quieren gobernar. O sea, ¿qué hicieron los sectores más de izquierda de Brasil? En la política lo que hicieron fue acordar el apoyo al PT a cambio de que el PT los apoye en San Pablo, y bueno, trataron de ganar nada más ni nada menos que la prefectura de San Pablo, la alcaldía. Sí, obvio. Y la perdieron, lamentablemente, porque hubiera sido maravilloso que la ganaran. Que fue ganada por la izquierda, ¿te acordás de Erundina, te acordás de Haddad, etcétera? O sea, exacto, fue ganada por la izquierda, no es algo totalmente impensado, como es mucho más difícil pensarlo en la ciudad de Buenos Aires eso. Porque por cómo está recortado, ¿no? Una parte de La Matanza es parte de, digamos, de la ciudad de San Pablo, ¿se entiende? O sea, sí. la composición social de la ciudad es completamente distinta. Entonces, ¿qué quiero decir? Bueno, la izquierda brasileña está con Lula. Eso no quiere decir que suscriba todo lo que hace o diga Lula. No, pero se entiende. Eso es lo que te digo. Es otra cultura política, no tiene nada que ver con eso. Y aparte sería esta idea de terminar con el capitalismo también es bastante amplia, conceptualmente también medio como imposible, ¿no? Y el comunismo siempre estuvo pensado a nivel planetario, nunca en un país en particular, con lo cual, nada, yo cuando la escucho a Miriam Bregman, a Del Caño, digo, qué lástima que no se viene al peronismo y se dejan de hinchar, por ejemplo, porque sinceramente me parece que no puede prosperar una idea de esa característica, más allá de que el diagnóstico que hacen en relación a las críticas a la derecha o al capitalismo en sí son bastante ciertas en todo sentido. El tema es cómo lograr... No, ni hablar. Claro, cómo lograr gobernar, como vos decís, o plasmar una política que haga que en definitiva se termine llegando a la misma idea de lo que es el peronismo en sí cuando gobierna bien, ¿no? Cuando gobierna claro, sin los problemas que tuvo el Frente de Todos con Alberto Fernández. Pero bueno, nada, me da la sensación de que que dentro del peronismo, lo que es la centroizquierda, dentro del peronismo, por ahí está la verdadera salida, que bueno, quizás algún día termine de convencer a la mayoría de los argentinos que es por ahí, no por otro lado. O sea, que lo que tenga que ver con centro derecha, y bueno, la verdad que nos arruina la vida siempre. Y hay algo ahí que también te quería consultar, que es un poco lo que planteábamos en el comienzo del programa, cómo los grandes poderes económicos son lo suficientemente inteligentes como para incentivar al enano fascista, ¿no? Que por lo general la mayoría de los seres humanos tienen consigo, ¿no? Porque fíjate que la gente se enoja con el peronismo y en lugar de inclinarse para la izquierda, se inclina para la derecha, en contra de sí mismo permanentemente, ¿no? Hay algo ahí dando vueltas que me parece que tenemos que machacar, sobre todo los que estamos dentro del espacio nacional y popular, para ver cómo evitamos que la gente cuando se enoje de esta manera, siempre en contra de sí mismo y todo lo que esto provoca, ¿no? Endeudamiento, nada de inversión en obra pero pública, bueno, yo ahí te diría lo eso. siguiente: me parece que hay que entender que en los distintos occidentes que existen estamos viviendo una época histórica. Yo esto lo desarrollo en un libro que se puede leer gratuitamente en la web, que se llama Paisajes emocionales de las extremas derechas. Paisajes y lo que explico ahí es que con el triunfo de Trump nació una nueva época, que es la época de las extremas derechas, claro, donde las extremas derechas han ganado Estados Unidos,
han ganado Brasil, han ganado Argentina, Italia, ¿no es cierto? Sí, sí. Gobiernan 10 países o co-gobiernan 10 países de la Unión Europea. O sea, esto no es un chiste, es un fenómeno generalizado en el Claro. mundo. Es Y ya, una había, época. y ya había pasado digamos, con ahora el... no me había... No, te decía que ya había pasado ¿Perdón? con el nazismo y había pasado con el franquismo y con Mussolini y Exacto, sí, parece sí. mentira, Sí, sí, vuelve esta eso es el historia. paralelismo que hago en el libro. Sí, sí. Claro, es una cosa de locos. Pero digamos, quiero decir, lo que vos planteás es algo que siempre los poderes buscan, pero por algunas razones que explico en el libro, en la época anterior no conseguían eso, y ahora sí, Claro. Volvieron a pasaron conseguirlo. algunas cosas. Exactamente, exactamente. Bueno, te dejo un poco más tranquilo. La única que te voy a plantear ahora tiene que ver con el presente. ¿Cuál es tu olfato? ¿Qué palpitás para las elecciones tanto de septiembre como de octubre? No, yo en septiembre veo una elección en la provincia de Buenos Aires donde más que pensar lo que puede suceder, que no lo sé, porque yo no No, ya sé, trabajo, por no eso hago hablo de encuestas, no tengo un pálpito. encuestador, Hablo de pero, pálpito. pero digamos, sí, creo que hay muchas, que existen las chances de que el peronismo gane y que sería algo realmente relevante. Bien. Me parece que hoy, bueno, todo el mundo dice que en octubre perdería Sí. el peronismo. Al mismo tiempo, yo alerto que las elecciones son un día, 27 de octubre. En la Argentina falta un siglo. Sí, es verdad. O sea, si quieren revertir situaciones negativas, muchachos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y hay que hacerlas ahora y van a rendir sus frutos, porque Sí, faltan prácticamente 2 meses para las elecciones. sí. 2 meses en Argentina, en la Argentina de Milei, en una Argentina que se acaba de enterar de las cuestiones del 3% en la Casa Rosada, de una Argentina que está desencantada de un fenómeno que hace un mes tenía otro encanto Sí, para sí, mucha sí. gente, de una Argentina que está atada con alambre en lo macroeconómico. Entonces, me parece que eh, vos podés ver debilidad en tu adversario, pero si vos no te entrenás, Sí, si obvio. vos no haces tus deberes, y bueno, O eso sea, no es culpa de tu vos decís adversario. que no van a ganar por descarte. Nadie va a ganar por descarte. Perfecto. Es más, tengo otra hipótesis. A ver. Yo creo que si el peronismo cree que el día que la gente se termine de desilusionar con Milei va a ir a votar el peronismo, está equivocada, puede Bien. votar otra cosa. Guau, Si el peronismo sigue por un camino equivocado, la gente puede decir, bueno, vamos por otro lado. Andás a ver qué surge, ¿Creen ¿no? que no? Ya lo hizo la gente. Sí, sí, sí. Macri y Patricia Bullrich tenían un plan. Sí, Ellos sí. Larreta creyó que él era presidente automático, ya que el gobierno de Alberto Fernández no rendía sus frutos y tenía tantos problemas y defectos. Bueno, él lo creyó, pero apareció Milei. ¿Quién lo conocía a Milei? Nadie. Es verdad, es verdad. Había sacado el 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires en el 21. Es verdad, es verdad. Entonces, cuidado, cuando la gente rompe sus lealtades, porque los dirigentes han roto las lealtades antes con la gente, es muy difícil reconstruirlo, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Alejandro, ha sido un gusto enorme volver a charlar con vos, ¿eh? Un abrazo enorme, hasta luego. Abrazo grande, que estés muy bien, muy amable. Bueno, ustedes lo escucharon, era Alejandro Grimson con un montón de conceptos, ideas y sobre todo una crítica al peronismo en sí, en donde plantea permanentemente, ok, al gobierno le está yendo mal, mucha gente se está indignando, está empezando a tomar conciencia de que también hay corrupción en este gobierno, pero si del otro lado no se organizan, no se unen en serio y no presentan un proyecto coherente y racional para los próximos tiempos, bueno, es muy probable que la gente tampoco los termine eligiendo a ellos. Así que bueno, me parece que como resumen